Muy buenas tardes, chicos, buenas tardes a todos y bienvenidos a su curso de auxiliar en educación inicial. Bienvenidos, chicos, a su tema número 2, este tema tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Chicos, vamos a ir respondiendo algunas preguntitas. ¿Qué nos pareció nuestra primera clase? ¿Qué les pareció el juego como didáctica en la educación inicial? Muy buenas tardes, Solange, buenas tardes, Kaoris, buenas tardes, Naomi, buenas tardes a todos. ¿Qué nos pareció el primer tema, chicos? ¿Nos pareció bien? ¿Nos pareció interesante? ¿Nos gustó? Interesante, ¿verdad? Sumamente funcional este primer tema que vimos, ¿no? Nos hizo también comprender esta importancia que el juego tiene para el desarrollo del niño en la primera infancia. Ahora que nosotros hemos visto nuestro primer tema, pues ahora tenemos este segundo tema, que es orientado a la psicología educativa, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que hablar y comprender sobre un poquito de la psicología educativa, comprender, ¿no? Cómo aprenden los niños, cómo aprendemos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Evidentemente nosotros tenemos que considerar que para poder aprender en este proceso, ¿sí? De la educación, tenemos que también saber un poquito de este proceso del aprendizaje. Nosotros sabemos que como seres humanos, cada uno somos únicos, totalmente diferentes, y que tenemos cada uno una perspectiva distinta. Es por ello que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a mí, cuando yo estudio algo, por ejemplo, a mí me gusta tener mis notas, me gusta apuntar, pero me gusta también estar en calma. Hay otras personas que les gusta estudiar con música, que de repente les gusta tener una interacción para poder aprender algo, de repente necesitan hablar, interactuar para gestionar su aprendizaje. Entonces, a lo largo de la vida nosotros sabemos que existe definitivamente diferentes estilos de aprendizaje y para ello nosotros tenemos que saber qué es la psicología educativa, por qué razón es tan importante en el área de educación y sobre todo también tendríamos que comprender cómo aprenden los niños, cómo aprende el cerebro humano, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a hablar un poquito de manera introductoria de la psicología educativa. Antes de detallar algunos puntos, antes de poder ahondar la información que tengo para ustedes. Primero que todo, que cuando nosotros hablamos de psicología educativa, hablamos del famoso entendimiento para el aprendizaje, para la enseñanza. Hablamos definitivamente de poder comprender cómo entiende el ser humano, cómo piensa, cómo razona, cómo comprende. Entonces, primero que todo, la psicología educativa sabemos que es una rama de la psicología y se va a enfocar evidentemente en el estudio del aprendizaje y la enseñanza en los contextos educativos. Y evidentemente el objetivo de la psicología educativa, chicos, es tratar de entender cómo los niños, cómo las personas aprenden y cómo pueden mejorar este proceso de aprendizaje o este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que la psicología educativa cumple la función de poder ayudar, ¿sí? En el proceso educativo, no solamente al que aprende, sino también al que enseña. Así que nosotros sabemos que dentro del proceso de la psicología educativa van a existir unos principios básicos que obviamente nosotros vamos a conocer y vamos a poder detallar poquito a poquito para poder comprender un poquito este tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos principios básicos, pues hablamos de cuatro aspectos importantes que les voy a mencionar para que ustedes puedan tener una perspectiva un poco más detallada. Primero, hablamos de que el aprendizaje es un proceso activo. ¿Por qué decimos que el aprendizaje es un proceso activo? Pues definitivamente el aprendizaje no es un proceso pasivo, sino que requiere la participación activa del estudiante. Es por ello que nosotros hablamos de un aprendizaje significativo, de un aprendizaje activo, de un proceso de aprendizaje de enseñanza vivencial, en donde el estudiante sea partícipe de todo este proceso, sea partícipe de este desarrollo y que ayude, ¿no?
y que el docente se ayude también con ciertas herramientas importantes para poder lograr el aprendizaje de cada uno de los niños. Es por ello que nosotros hablamos de este proceso de aprendizaje que es orientado a que es un proceso que va a necesitar de mucha actividad del estudiante. También hablamos de que la motivación es clave. ¿Por qué decimos de que la motivación es clave? Francamente, la motivación, chicos, es un factor clave en el aprendizaje. Y los estudiantes siempre deben estar motivados para aprender, porque recordemos algo, que mientras que nosotros le demos más estímulos al niño en el proceso de aprendizaje, pues el niño va a adquirir más aprendizaje, va a adquirir más habilidades y obviamente va a sentirse más seguro también de su propio desarrollo. También hablamos de que como principio básico o principio base, la psicología educativa eh, habla de un contexto, de tener este contexto importante, este contexto que traduce el aprendizaje. Quiere decir que cuando hablamos de contexto, hablamos pues de un proceso en el cual el estudiante se va a sentir seguro, se va a sentir tranquilo, va a sentirse familiarizado con el tema porque va a poder desplazarse en el tema, ¿sí? Entonces va a poder aprender, va a poder interactuar. Es por ello que dentro de lo que corresponde a educación, nosotros también hablamos mucho de este aspecto emocional, de este aspecto importante que el niño tiene que desarrollar. Y por último, hablamos que como principio básico, la psicología educativa establece el proceso de una retroalimentación. Este proceso esencial para el aprendizaje, en donde los estudiantes deben recibir siempre de manera regular una retroalimentación para que puedan mejorar su desempeño. Recordemos que cuando nosotros hablamos de un proceso de aprendizaje, evidentemente hablamos de un proceso de experiencia. Sabemos que mediante la experiencia, la práctica, pues el estudiante también gestiona un aprendizaje. Pero ¿será que todos los estudiantes aprenden de la misma manera? ¿Será que todos tenemos la misma perspectiva, chicos? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Será que todos aprendemos igual? ¿Será así? ¿Será que sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, chicos? No, ¿verdad? A ver, hemos iniciado hablando evidentemente de un proceso de que cada niño es diferente. Muy bien, Nilsa, de que cada niño tiene un proceso de aprendizaje distinto, algunos más rápido y otros más lentos, pero sin embargo están en ese proceso de desarrollo, ¿sí? Es muy importante valorar y que tenemos que potenciar. Y para esto nosotros debemos de conocerlos. Así que ahora sí, chicos, habiéndoles dado esta pequeña introducción, vamos a ir de lleno a nuestro tema, ¿sí? Y vamos a hablar de los puntos que tenemos preparados para ustedes. Y primero que todo vamos a hacer una pequeña definición. Vamos a hacer una definición específica para poder comprender qué es la psicología educativa. Básicamente, chicos, nosotros tenemos que decir que la psicología educativa es una subdisciplina de la psicología, parte de la psicología. Y evidentemente su objetivo es estudiar las formas de cómo aprendemos, analizar el modo en que aprendemos. Pero no solamente ello, sino que también analizamos este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este proceso de poder conocer cómo el ser humano puede aprender, cómo el ser humano puede definitivamente desarrollarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología educativa, tenemos que hablar un poquito de esta relación que existe entre el cerebro y la educación. Evidentemente, nosotros tenemos que especificar que tenemos que entender cómo aprende el cerebro humano. Tenemos que saber cómo el ser humano puede aprender. Y esta relación entre el cerebro y la educación, ¿no? Es un área de estudio, chicos, que básicamente se dedica a poder comprender cómo funciona el cerebro durante el proceso de aprendizaje, cómo se puede utilizar esta información para mejorar su propia educación.
Es por ello que ahora existe lo que le llamamos de manera más específica la neuroeducación, ¿no? Que es un campo totalmente interdisciplinario que va a combinar la neurociencia, la psicología, la educación, para poder entender cómo el cerebro aprende y cómo se puede optimizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros tenemos que aprender que básicamente cuando nosotros hablamos de psicología educativa, no solamente es hablar de las diferentes teorías que nosotros tenemos, de estas teorías que nos habla pues del proceso de aprendizaje, sino que también vamos a hablar, ¿sí? De cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje. Evidentemente nosotros tenemos que conocer esta primera parte para poder entender los estilos de aprendizaje y evidentemente relacionarlos con las teorías del aprendizaje. Recordemos que todo lo que nosotros estamos mencionando cumplen una funcionalidad muy importante para poder comprender cómo se da el aprendizaje en algunos niños y cómo se da el aprendizaje en otros niños, porque recordemos que no todos son iguales. Así que para poder entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje, nosotros tendremos que primero hablar un poquito del cerebro. Nosotros sabemos que nuestro cerebro es un órgano muy complejo que procesa información de manera constante. Durante el aprendizaje, el cerebro pasa por varios procesos, chicos, para poder comprender una situación, para poder comprender un proceso de atención o un tema en particular. Recordemos que nuestro cerebro humano tiene una serie de neuronas que generan una comunicación entre ellas a través de ciertos estímulos que nosotros evidentemente propiciamos para que estas neuronas se comuniquen entre sí. Porque básicamente nosotros podemos decir, ¿no? Sí, efectivamente yo puedo generar muchas neuronas, pero ¿qué pasa si no se da la sinapsis? ¿Qué pasa si no se da este proceso comunicativo, chicos? ¿Qué pasaría si no se da este proceso comunicativo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasaría si no se da este proceso comunicativo? ¿Funcionaría de igual manera? ¿Se daría el proceso de aprendizaje de igual forma? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces es por ello que nosotros tenemos que saber que definitivamente el cerebro es algo que tenemos que conocer. Entonces, durante el aprendizaje, nuestro cerebro, chicos, pasa por varios procesos. Y el primer proceso por el que pasa es por el proceso de la percepción, porque el cerebro recibe información a través de los sentidos. Es por ello que nosotros hablamos también de un aprendizaje sensorial, ¿verdad? Hablamos de un aprendizaje mediante los sentidos, en donde automáticamente forman o sirven, perdón, como estímulos al cerebro para alimentar este procesamiento de neuronas. Pero no solamente queda en este proceso de generación de neuronas, sino que dentro de este proceso sigue la siguiente fase, que es el proceso de comunicación entre las neuronas para generar, evidentemente, esta sinapsis, ¿no? Y se cumpla este proceso de alimentación educativa, este proceso de aprendizaje. Es por ello que hablamos que como primer paso vamos a tener la percepción. Esta parte o esta fase muy funcional y muy principal para que definitivamente gestione los estímulos requeridos y el cerebro pueda recibir esta información a través de los sentidos, a través de nuestros sentidos. Es por ello que cuando hablamos de aprendizaje sensorial, vamos a tener que hablar de muchos aspectos importantes, de integración sensorial, de proceso sensorial, que son procesos que cumplen estos lineamientos específicos para que se gestione el aprendizaje. Luego de ello, hablamos de un proceso de atención, ¿no? Luego de ellos tenemos un proceso de atención, donde el cerebro va a seleccionar esta información relevante y la procesa. Es por ello que el cerebro va a trabajar por varios procesos. Primero, por el proceso de percepción. Segundo, por este proceso de atención, en donde el cerebro se encarga de poder seleccionar esta información relevante y la procesa.
Luego de procesarla, viene el factor de la memoria. ¿Qué pasará en este proceso? Aquí básicamente el cerebro, nuestro cerebro, almacena la información en la memoria a corto o largo plazo según sea conveniente, según sea de interés. Y por último, chicos, hay un proceso, por ejemplo, de consolidación. El cerebro consolida la información en la memoria a largo plazo. Entonces, básicamente, ¿no? eh, es un proceso para poder llegar a este proceso de aprendizaje. Es por ello que todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje, diferentes percepciones, diferentes formas. Entonces, es aquí donde evidentemente nosotros vamos a comprender que la psicología educativa, ¿no? Estudia evidentemente cómo aprendemos, el proceso de enseñanza, aprendizaje y todo lo relacionado al ser humano. Pero también es importante comprender que nosotros tenemos que saber, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro para poder también tener una noción de estos procesos que nosotros estamos mencionando. Es por ello que con nosotros cuando hablamos de que hay que respetar el proceso de desarrollo de un niño, evidentemente hablamos de un proceso de aceptación de esta información que recibe, de aceptación de esta información que va a ser necesaria para su propio desarrollo, para su propio aprendizaje. Ahora, definitivamente hay algunos principios orientados a la neuroeducación, orientados a la psicología educativa, ¿no? Y estos principios que se han identificado básicamente ayudan a poder mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, como primer paso importante para entender la psicología educativa y la importancia que conlleva trabajarla y aplicarla, es la importancia de la emoción. ¿Se acuerdan, chicos, que en la primera clase nosotros hemos hablado de esta fase tan importante que es el desarrollo emocional? Básicamente, nosotros sabemos que los niños en la primera infancia, sobre todo cuando están en crecimiento, son muy emocionales. ¿Qué quiere decir? Que estamos muy sujetos a ser impulsados por nuestras emociones porque todavía estamos en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de aceptación, en este proceso que también evidentemente es importante para la maduración del ser humano. Es más, un adulto, por ejemplo, suele ser también muy emocional a veces, ¿verdad? Y evidentemente, por más que a veces queremos controlar una situación, no siempre podemos hacerlo. Es por ello que es muy, muy importante, ¿sí? Conocer y tomar en cuenta el tema orientado a la emoción. Las emociones, chicos, juegan un papel clave en el aprendizaje y los estudiantes deben sentirse seguros y motivados para aprender. Es por ello que nosotros hablamos de este aspecto orientado a la educación, orientado a la psicología educativa. También es bueno que nosotros podamos saber que la atención es clave. ¿Qué quiere decir? Que la atención es fundamental para el aprendizaje y los estudiantes deben ser capaces de enfocarse en las actividades que van a realizar. Esto con la finalidad de comprender que el cerebro no es, funciona de una manera que ve más relevante algunas actividades que otras, porque va a depender también de este aspecto emocional. Otro punto que también es muy importante considerar es la repetición de los temas. Nosotros, para aprender alguna actividad, necesitamos un proceso de experiencia, un proceso de práctica. Es por ello que hablamos de un proceso de repetición. También hablamos, por ejemplo, que hay un proceso de retroalimentación, que es algo muy crucial para poder ayudar a los estudiantes a entender su progreso y a mejorar su desempeño. Entonces, básicamente, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos que comprender, ¿no? Que cuando hablamos de psicología educativa, hablamos de 4 fases muy importantes a tomar en cuenta para que se gestione el aprendizaje. Primero, la importancia de las emociones, la atención, la repetición o el proceso de práctica, de experiencia y por último el proceso de una retroalimentación, que es básicamente crucial para que se gestione el aprendizaje.
Entonces, es aquí donde nosotros vemos que se cumple esta importancia, que se cumple este proceso tan necesario, ¿no? Para poder comprender la psicología educativa, no solamente desde las teorías del aprendizaje, sino desde un punto más neurológico, más neuroeducativo, más específico, para que asimismo nosotros podamos trabajar en potenciar el cuidado de nuestro cerebro. Por ejemplo, creo que el día de ayer ha sido el Día Mundial del Cerebro, el día de ayer o antes de ayer, si más no recuerdo, antes de ayer creo, y estaba viendo algunos artículos muy interesantes, ¿no? Que hablaban sobre el proceso del descanso, el proceso del sueño. Chicos, nosotros sabemos básicamente cuántas horas debemos dormir al día, por ejemplo. 8. Muy bien, Sonei, 8. Pero estas 8 horas que nosotros debemos dormir no se cuentan con las horas que nosotros estamos acostados hasta que nos dé sueño. Por ejemplo, si nosotros nos acostamos a las 10, no quiere decir que va a contar desde la hora que te acuestas, 10 de la noche, sino que va a contar desde el momento en que tú entras en un sueño profundo. Este sueño profundo se da todavía a partir de la hora, de las 2 horas, que tú ya estás casi semidormido. Ya cuando tu cerebro definitivamente no deja de trabajar, porque el cerebro se mantiene activo, pero sí entra en un proceso de reposo, de descanso. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de horas de sueño, hablamos de las horas de sueños profundos, ¿no? En donde realmente el cerebro cumple su función de poder regenerar estas neuronas a través del sueño y evidentemente cumplir este proceso, ¿no? De descanso oportuno que debe de tener el ser humano. Es por ello que cuando nosotros hablamos de psicología educativa, hablamos también de entender este proceso que estamos explicando, porque esto nos ayudará básicamente a comprender este proceso del descanso, este proceso del sueño, este proceso tan interesante que nos habla de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso, por ejemplo, de esta relación que existe entre el cerebro y el aprendizaje, nosotros tenemos que definitivamente tomar en cuenta que esto es fundamental para entender cómo adquirimos y procesamos información y cómo podemos optimizar nuestros propios métodos de enseñanza. Entonces, cuando nosotros hablamos de cerebro y aprendizaje, vamos definitivamente a comprender que nuestro cerebro humano está compuesto por más de 80.000 millones de neuronas, por ejemplo. Y estas neuronas juegan un papel central en el proceso de aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, chicos, se producen cambios en la organización del cerebro, lo que lleva pues a una formación de nuevas conexiones neuronales y a este fenómeno se le conoce como plasticidad cerebral, que es muy esencial para entender cómo podemos mejorar nuestra capacidad de aprender a lo largo de nuestra vida. Es por ello que nosotros tenemos que saber que el proceso de la psicología educativa habla de un proceso de poder conocer qué son nuestras emociones. ¿Por qué es importante hablar de nuestras emociones? ¿Ya, chicos? Entonces, en síntesis, sabemos muy bien la importancia de la psicología educativa, ¿verdad, chicos? Sabemos muy bien que parte de la psicología educativa también es comprender este proceso de conocer nuestro cerebro, de saber cómo funciona nuestro órgano principal que tenemos, que básicamente nos mantiene de pie, ¿verdad, chicos? ¿O será que nosotros podemos funcionar estando con el cerebro apagado? No, ¿verdad? No podemos funcionar así. Y es por ello que nosotros vamos a tomar mucha importancia en cuidar este órgano que tenemos y que definitivamente nos permite a nosotros saber que hay ciertos procesos importantes para poder cuidarlos, ¿sí? Entonces, para poder finalizar este puntito que estamos hablando, nosotros tenemos que concluir que básicamente para comprender cómo funciona el cerebro, no solamente es saber que hay algo relacionado a las neuronas, sino que básicamente es muy esencial tomar en cuenta nuestro cuidado
del cerebro a través de una alimentación sana, a través de las horas de sueño comprendidas, entre otras cosas. Nosotros, los educadores, debemos estar al tanto de las funciones cerebrales, debemos estar al tanto de cómo influyen en el aprendizaje para poder diseñar estrategias educativas más eficaces. Las investigaciones en neurociencia continúan siendo muy relevantes, chicos, de cómo podemos mejorar la enseñanza, el aprendizaje, adaptando los métodos y las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. Es por ello que esta comprensión de poder conocer el cerebro y su relación con el aprendizaje, para nosotros como docentes es clave, chicos, para poder desarrollar estas prácticas educativas que básicamente van a ser la base que fomenten pues el aprendizaje significativo y duradero. Así que nosotros no podemos dejar de lado esta importancia de tomar en cuenta el cerebro humano, ¿sí? Así que para poder pasar a nuestro siguiente PPT, ¿sí? Para poder hablar ya un poquito más de este tema, antes de llegar aquí, vamos a ver un pequeño videito, ¿sí? Súper sencillo sobre cómo aprende el cerebro de un niño. Y vamos a verlo así sumamente rápido, ¿ya? A ver un ratito, chicos. A ver, ¿me confirman si lo pueden ver, por favor? Ya, creo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años, y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito.
En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Muy bien, chicos. Entonces, visto el video que nosotros acabamos de proyectar, sabemos la importancia de poder conocer cómo se da este proceso de aprendizaje, cómo se da el proceso de aprendizaje, por ejemplo, en un niño, ¿no? Que no existe el multitasking, sino que existe, en cierta manera, ¿no? Por así decirlo, una preferencia en el desarrollo de las actividades que se van a realizar, ¿ya? Entonces, una vez dicho esto, ahora sí vamos a continuar con nuestro siguiente tema y vamos a tener que mencionar algo importante. Psicología educativa para mejorar el aprendizaje. Ahora sabemos que básicamente la psicología educativa parte desde una rama orientada a la psicología. Sabemos muy bien que la neurociencia nos habla de un proceso de estilos de aprendizaje, de poder comprender este proceso de aprendizaje mediante las emociones. Hablamos también de que hay que respetar este proceso de desarrollo. Entonces, para poder enfatizar la psicología educativa para mejorar el aprendizaje, nosotros tenemos que decir lo siguiente, que en el contexto escolar, la psicología educativa investiga los mejores métodos y planes de estudio que permiten mejorar el modelo educativo y la gestión en los centros de instituciones educativas, siendo su objetivo la mejor comprensión de los elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez. Los psicólogos educativos son los encargados de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que ayuden a comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje y su desarrollo cognitivo. Entonces aquí hablamos de un proceso de desarrollo cognitivo, ¿no? Eh, y aquí es donde nosotros vamos a entrar de lleno a una información mucho más importante y relevante, que es este proceso del desarrollo cognitivo. ¿Será este proceso de desarrollo cognitivo que tiene que ver de repente con la psicología educativa también? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que tiene que ver, tiene alguna relevancia? Pues básicamente cuando nosotros hablamos de desarrollo cognitivo, pues hablamos de cómo vamos a desarrollar la capacidad de pensar y de aprender. El desarrollo cognitivo se refiere al proceso por el cual los seres humanos, chicos, desarrollan su capacidad de pensar, de aprender y resolver problemas a lo largo de la vida. Este proceso es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de todos los seres humanos. Y obviamente se ve influenciado por factores como la genética, el ambiente, la experiencia, etc. Así que básicamente nosotros sabemos que sí tiene mucho que ver con el proceso de la psicología educativa, ¿verdad? Es más, nosotros conocemos y vamos a hablar de algunos referentes, ¿no? De estas teorías del desarrollo cognitivo, porque sí existen y existieron varias teorías que intentan explicar cómo se desarrolla la capacidad cognitiva en los seres humanos. Y algunas de las teorías más influyentes tenemos las teorías de Piaget, de Vygotsky, entre otras teorías que definitivamente nos ayuda a comprender este proceso cognitivo del ser humano. Es por ello que también vamos a hablar un poquito de estas etapas del desarrollo cognitivo, ¿no? Y vamos a ir entrando a ciertos temas que nos permita definitivamente saber que existen una serie de teorías que en algún momento pueden que nos ayude, ¿no? A elaborar nuevas estrategias, nuevos procesos, nuevos procesos de aprendizaje o procesos de enseñanza, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos. Cuando nosotros hablamos de las teorías del aprendizaje, pues evidentemente tenemos que tocar temas orientados a ciertos elementos importantes en la educación, que sumaron base o fueron base para la educación.
Y dentro de la psicología educativa hubieron varios autores que propusieron modelos y teorías para poder explicar el modo en que los seres humanos nos relacionamos con el conocimiento. Y estas teorías han servido para poder influir en los enfoques y métodos que usa la psicología educativa. Por ello, nosotros vamos a ver las diferentes teorías relacionadas a la psicología educativa para comprender un poquito sobre este proceso del proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Que es tan bonito y que evidentemente comprenderlo pues va a repercutir de mucha atención, ¿ya? Ahora sí. Y vamos a hablar de uno de nuestros referentes más conocidos, de una de las teorías más importantes que definitivamente hemos tenido, ¿no? Y que definitivamente nos hará comprender en cierta manera por qué hablamos de ciertos procesos en el proceso de desarrollo del ser humano. Cuando nosotros hablamos de la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, hablamos definitivamente de un enfoque sobre el desarrollo cognitivo, también sobre un rol orientado al constructivismo. Y básicamente vamos a hablar de esta teoría que fue una de las más influyentes en el campo del desarrollo cognitivo, ¿no? Sabemos que Jean Piaget fue un psicólogo suizo, ¿no? Que ha ejercido mucha influencia decisiva para la psicología educativa. Él, por ejemplo, indicaba que su teoría hablaba de ciertos procesos bases para el desarrollo del aprendizaje. Su teoría ahondó en las etapas que pasa un niño en relación a su capacidad cognitiva, hasta que logra definitivamente desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno a los 11 años de edad. Él es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología del desarrollo. Entonces, para comprender un poquito a Jean Piaget, tenemos que primero hablar de sus principios básicos, de las etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget, y vamos solamente a explicar, a citar algunas terminaciones, algunas propuestas que indicaba Jean Piaget. Jean Piaget propuso que el desarrollo cognitivo se produce en etapas, y cada una de las cuales pues se caracteriza por un nivel de complejidad cognitiva totalmente diferente. Esto quiere decir que existen una serie de principios básicos que la teoría de Jean Piaget manifestaba. La teoría de Jean Piaget, chicos, se basa en, primero, el proceso de adaptación. Piaget definitivamente sostuvo que los niños se adaptan a su entorno a través de un proceso de asimilación y del proceso de la acomodación. Él también habla de un proceso de organización. Piaget creía definitivamente que los niños organizan su conocimiento en estructuras cognitivas que se vuelven cada vez más complejas con el tiempo. Y por último, consideraba como principio básico el proceso de la equilibración. Jean Piaget propuso que los niños buscan equilibrar su conocimiento y su entorno a través de la adaptación y la organización. Entonces, en pocas palabras, Jean Piaget hablaba de un proceso orientado al desarrollo cognitivo de los niños, y él indicaba que ocurre siguiendo una serie de etapas. Él pudo observar, por ejemplo, ¿no?, que los pequeños o los niños pequeños juegan un papel activo en el proceso de la obtención del conocimiento del mundo que les rodea. Él prácticamente considera a los niños como si fueran pequeños científicos, porque él siente que los niños construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo mediante ciertas normas que definitivamente lo consideran de manera paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Que él considera que los niños, ¿no?, tienen un proceso de etapas para el proceso de sus desarrollos. Es por ello que aquí hablamos también de lo que corresponde a las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. Piaget propuso definitivamente que el desarrollo cognitivo se puede producir en 4 etapas funcionales. Y cada una de estas etapas se caracterizaba por un nivel de complejidad cognitiva diferente. Y la primera etapa en la cual él establece este proceso cognitivo es de la etapa sensoriomotora. Esta etapa que empieza desde los 0 a los 2 años.
Y en esta etapa, los niños aprenden a través de la exploración sensorial y motora. Él indicaba que en esta etapa de los 0 a los 2 años, los niños necesitan de mucho aprendizaje sensorial y de mucha actividad motora. Y esto es algo que definitivamente sí existe. Sabemos que en la actualidad los niños de 0 a 2 años, para poder generar más neuronas, generar un proceso de aprendizaje, ellos necesitan esta interacción de sus sentidos. Necesitan interactuar con sus sentidos, necesitan gestionar este aprendizaje sensorial, necesitan movimiento, necesitan explorar, necesitan descubrir, necesitan conocer el entorno, necesitan aprender del entorno. Entonces, básicamente, sabemos que en esta etapa sensoriomotora, el niño necesita experimentar con su entorno. Entonces, podemos decir que su teoría o la etapa sensoriomotora de Jean Piaget es realmente funcional, chicos. ¿Es funcional o no lo es? Pues sí, es funcional y es algo que nosotros los que trabajamos con niños definitivamente lo vemos a diario. Y vemos definitivamente cómo los niños a través de estas interacciones sensoriales pueden aprender diferentes cosas, sobre todo cuando hay un aprendizaje directo, un aprendizaje vivencial. Si nosotros les damos a un niño, le damos a un niño esta capacidad de poder explorar un lugar, obviamente supervisado oportunamente, ¿no? Vamos a darnos cuenta que este niño va a estar en su mundo totalmente feliz de aprender del entorno en el que está. Al comienzo, evidentemente, sentirá un poco de miedo, ¿no? Al interactuar con un ambiente que no conoce. Pero una vez que conoce el ambiente, que tiene esta capacidad de desarrollo, pues el niño definitivamente comienza a aprender de todo lo que ve, de todo lo que hace, de todo lo que realiza. Por ello que él consideraba que los niños eran pequeños científicos, porque él decía que los niños definitivamente realizan un proceso de experimentación, un proceso de análisis, un proceso de hipótesis cuando el niño comienza a interactuar con su entorno. Básicamente él mencionaba que los niños realizan un método de experimentación con el entorno cuando son pequeños. Así que básicamente él mencionaba que en esta etapa sensoriomotora de 0 a los 2 años, los niños aprenden mucho más a través de la exploración sensorial y de la exploración motora y de este desarrollo motor. 2, nos dice que definitivamente hay una segunda etapa. Esta segunda etapa nos habla de una etapa preoperacional. ¿Qué nos dice esta etapa preoperacional? Pues definitivamente en esta etapa de los 2 a los 7 años, los niños comienzan a desarrollar su capacidad de pensar simbólicamente y definitivamente comienzan a utilizar su lenguaje. Es aquí donde ya los niños comienzan a desarrollar una especie de comunicación, ¿verdad? ¿Y será esto importante? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será importante o no? Pues es aquí donde los niños, ¿no? Comienzan a generar ese desarrollo del lenguaje, el pensamiento simbólico, pero con algunas limitaciones en su lógica. Pero sin embargo, comienzan esta etapa preoperacional, tan importante para el desarrollo del niño, tan importante para el desarrollo del ser humano. Es por ello que cuando nosotros hablamos de Piaget y hablamos de estas etapas, vamos a comprender lo importante que fueron estas etapas, o que son estas etapas. Entonces, en esta etapa preoperacional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta etapa preoperacional? Básicamente, en esta etapa aparece más o menos entre los 2 y los 7 años. Las personas que se encuentran en esta etapa o los niños que se encuentran en esta etapa preoperacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo ciertos roles ficticios. Comienzan a utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, tienen todavía este egocentrismo que es particular del niño todavía y sigue estando muy presente todavía en esta fase, lo cual definitivamente puede traducirse en algunas dificultades para que el niño pueda acceder a ciertos pensamientos y ciertas reflexiones. Pero sin embargo,
el niño ha ganado la capacidad para poder manipular su propia información, siguiendo ciertas normas para poder él también comprender el mundo que le rodea. Y es así como el niño se adapta a este proceso, se adapta a este proceso de crecimiento, este proceso preoperacional. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que definitivamente pues el niño comienza a generar este pensamiento mágico basado en sus asociaciones simples y arbitrarias entre lo que él piensa, en lo que le rodea, entre sus pares, y definitivamente está muy presente en la manera de interiorizar su propia información acerca de cómo funciona el mundo. Él relaciona todo lo que ve y todo lo que piensa, pero todavía no lo hace en su totalidad, solamente lo va relacionando. Pero sin embargo, ya hay un proceso de mente consciente en este proceso. Es por ello que el proceso preoperacional que decía Piaget definitivamente es muy funcional, es muy importante. También hablamos, chicos, de una siguiente fase y hablamos de esta etapa operacional concreta, esta etapa que empieza desde los 7 hasta los 11 años. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Pues los niños aprenden a pensar lógicamente, a resolver problemas un poco más concretos y comienzan a hacerlo de una manera diferente. Aproximadamente entre los 7 y 11, 12 años, ¿no? Se accede al estado de las operaciones concretas. Una etapa que definitivamente empieza cuando el niño pues usa su propia lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando nosotros también les demos algunas premisas de las que evidentemente va a partir también su proceso de situación concreta y no abstracta. Además de ello, pues los niños en esta edad ya comienzan un proceso de clasificar ciertos aspectos de la realidad, se vuelven notablemente más específicos al momento de opinar, de mencionar alguna situación. Su estilo de pensamiento deja de ser tan marcante de forma egocéntrica, sino que ya su pensamiento se vuelve un poco más sociable, un poco más social. Y evidentemente es aquí donde el niño pues comienza a gestionar esta capacidad de inferir, por ejemplo, en ciertas situaciones que se den. Comienza él a querer reflexionar, a pensar, a relacionar, a investigar. El niño se vuelve por ello un poco más específico en el proceso de su aprendizaje. Es por eso que nosotros hablamos de que los niños comienzan a pensar de manera más lógica y comienzan a resolver problemas de manera más concreta. Y por último tenemos una cuarta etapa que menciona la teoría de Jean Piaget, que es la etapa operacional formal. En esta etapa operacional formal empieza desde los 11 años en adelante. Y en esa etapa, pues los niños aprenden a pensar abstractamente, a resolver problemas complejos. En esta fase definitivamente, pues, es una fase orientada a que el niño, ¿no? Ya incluye un poco su pensamiento de su vida adulta futura. En este periodo, pues, es en el que gana esta capacidad para poder utilizar su propia lógica para que llegue a sus propias conclusiones abstractas. Y sin embargo, va experimentando de primera mano ciertas situaciones, lo que a partir de ese momento el niño comienza a pensar sobre las consecuencias, comienza a analizar, a manipular deliberadamente sus esquemas pensativos y comienza a pensar de una manera más razonativa, más deductiva. Es por ello de que definitivamente este proceso es muy importante también, la cuarta etapa. Nosotros tenemos que darle la capacidad al niño de que pueda explorar. El explorar, evidentemente, implica también una supervisión y una guía constante y orientativa, ¿no? Si nosotros le damos al niño un entorno, un ambiente en el cual tiene todas las capacidades de exploración, pues vamos a dejar que el niño explore.
Si nosotros podemos darle la capacidad de que el niño explore en un lugar un poco más amplio, lo podemos hacer, pero tiene que haber un proceso de guía y supervisión. No podemos dejarlo solamente por dejar, porque evidentemente tenemos que nosotros comprender que debe haber un proceso de protección, un proceso de seguridad también para el niño. ¿Ya? Entonces, para poder concluir con esta teoría de Jean Piaget, definitivamente, a pesar de que hay psicólogos que no estuvieron de acuerdo con su teoría, la teoría de Jean Piaget sigue siendo muy influyente en el campo del desarrollo cognitivo. Su teoría ha tenido un impacto muy significativo en la educación y ha ayudado mucho a poder entender el desarrollo cognitivo, porque ha ayudado a poder comprender cómo se desarrolla la capacidad cognitiva en los niños. También ha ayudado a promover el aprendizaje. La teoría de Jean Piaget definitivamente ha ayudado a mejorar mucho la educación en base a las etapas, ¿no?, en el desarrollo cognitivo, para poder conocer sobre todo cómo se dan estos procesos de aprendizaje de los niños desde los 0 hasta los 7 años, por ejemplo, lo que corresponde como máximo a la primera infancia. Es por ello que en conclusión nosotros sabemos que la teoría de Jean Piaget es un enfoque muy influyente sobre el desarrollo cognitivo, que propone definitivamente que el desarrollo se produce en diferentes etapas y esto es algo que todavía pues algunos psicólogos, algunos especialistas en educación lo toman como referencia, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día ya existen otros tipos de teorías que han podido de alguna u otra manera reemplazar un poquito estas teorías. Así que vamos a continuar con el siguiente punto. Y nos vamos ahora hasta Lev Vygotsky. Vamos a hablar de Lev Vygotsky. ¿Quién será Lev Vygotsky? ¿Alguien de ustedes lo ha podido oír, chicos? ¿Sabemos algo? Pues primero que todo tenemos que hablar que Lev Vygotsky, ¿no?, es un psicólogo ruso, ¿no?, que investigó mucho acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones, ¿no?, que llevan al niño a poder asimilar o a poder interiorizar alguna de las pautas de comportamiento. Sus conceptos van orientados al aspecto de la zona de desarrollo proximal y el aprendizaje por andamiaje, que son todavía vigentes. Así que nosotros vamos a hablar un poquito de ello para poder comprender esta teoría sociocultural de Lev Vygotsky. ¿Qué es lo que dice la teoría de Lev Vygotsky? Básicamente es un enfoque sociocultural sobre el desarrollo cognitivo, ¿no?, que va a enfatizar la importancia del contexto social y cultural en el que se produce el aprendizaje. Vygotsky definitivamente propuso que el desarrollo cognitivo se produce a través de la interacción social y la colaboración con otros más capaces. Sin embargo, esta teoría también tiene sus propios principios básicos y habla de 3 principios básicos importantes. Primero, la importancia del contexto social. Vygotsky sostuvo que el contexto social y cultural en el que se produce el aprendizaje es fundamental para el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que el niño puede aprender de alguien más experto, que el niño definitivamente aprende de su entorno, aprende del entorno, sea positivo o sea negativo. También hablamos de una colaboración con la interacción social. Vygotsky también creía que esta colaboración con la interacción social, con otros más capaces, son esenciales para este desarrollo cognitivo. Y él también habla de este desarrollo o esta zona de desarrollo proximal. Este rango de habilidades y conocimientos que un niño puede alcanzar con la ayuda de otros más capacitados, que es muy crucial para su desarrollo cognitivo. En pocas palabras, él básicamente pensaba que los niños aprenden de forma activa a través de sus experiencias prácticas y experiencias o aprendizajes que van a ser guiados por alguien o por personas más expertas. Es por ello que sigue todavía siendo vigente, porque nosotros hablamos de que el niño puede aprender a través de sus propias experiencias y habla también de un proceso de aprendizaje mediante experiencia. Por ejemplo, hoy en día nosotros no le llamamos errores, le llamamos experiencias, porque lo que logra al final es básicamente un objetivo.
que es el aprendizaje de algún tema en particular o de alguna situación en particular. Ahora, definitivamente cuando nosotros hablamos de la teoría de Vygotsky, tenemos que hablar de ciertos procesos de internalización. ¿Qué quiere decir esto? Que Vygotsky creía que el proceso de incorporar conocimientos y habilidades en la propia estructura cognitiva es esencial para este desarrollo cognitivo. Él hablaba de poder interiorizar algunas pautas de comportamiento, tratar de guiar en el proceso de crianza, por ejemplo, proceso de desarrollo al niño, que es algo que todavía se mantiene vigente, por ejemplo, ¿no? Se mantiene todavía esta teoría sociocultural de Les Vygotsky, se mantiene todavía. También tenemos que decir que definitivamente esta teoría ha sido sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Por tres factores principales. Primero, que enfatiza la importancia del contexto social. Sabemos muy bien que el ser humano es totalmente sociable, necesita socializar, necesita desarrollar habilidades sociales. Esto le permite definitivamente generar aprendizajes y experiencias propias. Es por ello que la teoría de Vygotsky enfatiza la importancia de este contexto social y cultural en el que se produce el aprendizaje. También promueve el aprendizaje colaborativo. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente la teoría de Vygotsky promueve este aprendizaje colaborativo de interacción social como formas muy efectivas para poder promover el desarrollo cognitivo. Entonces, básicamente, él considera que es sumamente importante el desarrollo cognitivo. Y obviamente todavía sigue siendo muy influyente en la educación. La teoría de Vygotsky ha tenido un impacto muy significativo y todavía ha influenciado en la forma en que se enseña y en la forma en la que se aprende. Es por ello que este enfoque sociocultural sobre el desarrollo cognitivo enfatiza básicamente la importancia de este contexto social y cultural en el que se produce el aprendizaje. Y hoy en día sigue teniendo todavía un aspecto muy relevante en la educación. Es por ello que nosotros hablamos de un proceso muy importante para conocer cómo se da el aprendizaje, cómo nosotros podemos realizar nuevas estrategias para poder gestionar el aprendizaje en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro siguiente PPT. Y ahora nos vamos a otro psicólogo muy importante y nos vamos a la teoría del aprendizaje social. ¿Qué nos dice esta teoría del aprendizaje social de Albert Bandura? Pues básicamente la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura es una teoría orientada al aprendizaje por observación. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura es un enfoque que básicamente sostiene que el aprendizaje se produce a través de la observación, a través del proceso de imitación de otros. Bandura, un psicólogo estadounidense, propuso que el aprendizaje social es un proceso en el que las personas aprenden nuevas conductas y habilidades observando e imitando a otros. Es por ello que Bandura relacionó este proceso de aprendizaje entre entorno y aprendizaje. Analizó la íntima relación entre estas variables contextuales y sociales con los procesos de aprendizaje. Chicos, yo les hago una pregunta. ¿Será que todo nuestro ser es como es, base al aprendizaje solamente de papá, mamá en el hogar, o también del aprendizaje que hemos tenido como experiencias propias? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Será que nosotros somos como somos solamente por aprender lo que hemos aprendido de nuestro propio hogar? ¿O será que también hemos aprendido de nuestro entorno, de nuestras propias experiencias, de ciertos contextos sociales? También, ¿verdad? También ha tenido mucho que ver este aprendizaje social, este aprendizaje por imitación, este aprendizaje por observación. Y básicamente, esta teoría, ¿no? Habla y fundamenta
principios básicos. Son 3 principios básicos que fundamentan. Primero, este proceso de observación, que nosotros no podemos dejar de lado. ¿No? Bandura sostuvo que la observación es el primer paso en el proceso de aprendizaje social. También sostuvo que la imitación, ¿no? Es un componente clave para este aprendizaje. Y obviamente habla de un proceso de reforzar, de reforzación. Este proceso de que es la consecuencia positiva o negativa de una conducta que juega un papel importante en este aprendizaje social. Definitivamente, Bandura identificó 4 procesos de intervención en este aprendizaje social y que lo vamos a mencionar de manera general, ¿sí? Él pudo identificar el proceso de atención, el proceso de retención, de reproducción, de motivación. Básicamente, la atención es el proceso de enfocarse en la conducta o habilidad que se va a aprender. El proceso de retención es este proceso de recordar la conducta o habilidad que se ha observado. En este proceso de reproducción que él también pudo identificar, él definitivamente pudo observar el proceso de poder imitar una conducta o habilidad que ya se ha observado previamente. Y por último, hablamos de un proceso de motivación, que es el proceso de tener la voluntad de aprender, de reproducir la conducta o la habilidad ya adquirida. Definitivamente, él es uno de los aportes teóricos más relevantes que ha tenido también el proceso de la educación. No fue autor de grandes conceptos, de grandes intereses como el del autoconcepto. También entendió que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes. Nosotros tenemos que entender ambos componentes. Y por último, en su teoría, él destaca que los niños aprenden nuevas conductas a partir de la observación de estas personas, mediante la observación de las acciones de los demás, incluidos los padres, los compañeros. Los niños desarrollan nuevas habilidades y adquieren nueva información. Y esto es algo muy cierto, chicos. Por ejemplo, les comento un caso, así sumamente rapidísimo. Yo tenía un niño, ¿sí?, que era muy, muy educado, 5 años. Vamos a ponerle un nombre, Juancito. Ya. Este niño llegaba a la escuela con su camisita y su pantaloncito, su camisita metida en su pantalón. Yo me asombraba bastante porque era un niño muy ordenado. Él, siendo tan pequeño, le daba el asiento a sus niñas, a sus compañeras. Entonces yo lo veía un niño muy maduro para su edad, 5 años y tanto. Entonces, me llamaba la atención su comportamiento, su forma de hablar. Hablaba como, o sea, se expresaba con su mano como si fuera un niño grande, ¿no? O una persona adulta. Entonces un día hicimos reunión y vino el papito, la mamita, ¿no? Personas muy amigables, muy sueltas, ¿no? Entonces a mí me pareció, eran personas, ¿para qué? Muy, muy educadas también, pero no tenía ese comportamiento del niño, ¿no? Entonces yo le digo a la mamita, digo, señora, le digo, su niño es muy, muy educado, pero se porta como un niño grande, le digo, y tiene casi 6 años, o sea, 5 años y tanto tenía, ¿no? Y me dice, ¿no? Ay, sí, siempre me dicen eso, pero él se queda mucho en casa con mi papá, me dice. Ah, le digo, sí, para mucho con mi papá, habla mucho con mi papá, me dice. Bueno, hasta ahí yo no conocía al abuelo, yo no lo conocía. Entonces un día la señora me dice, me dice, me escribe, ¿no? Bueno, le escribe al auxiliar y le dice, ¿no? Que, que iba a venir a recogerlo, su abuelo. Ah, ok, ¿no? Entonces la auxiliar me dice, va a venir a recogerlo, su abuelo, me dice del niño, de Juancito. Ok, le digo, está bien. Ya, si la mamita te ha confirmado, no hay problema. Ok, hasta ahí quedó. Entonces ya los niños se iban, pero no llegaba todavía a recoger el abuelo, ¿no? Entonces ya básicamente quedaba más que él y una amiguita. Se fue la niña
y se quedó él. Y al ratito llega el abuelo. Y bueno, como yo estaba en el aula, ¿no? Tienen que venir a recogerlo en el aula porque ya había pasado el tiempo. Y lo veo al abuelo, ¿no? Y chicos, no, la verdad es que yo me sorprendí porque la misma forma de caminar, la misma forma de saludarme, el señor muy educado, con su camisita también el señor, su pantaloncito. Y yo me di cuenta de que definitivamente el niño había elegido a quién imitar. Y él había elegido imitar al abuelo. Era idénticamente al abuelo en todos los aspectos, solamente que él era un niño. Entonces, básicamente, también como para con el abuelo todo el día, toda la tarde, ¿no? Entonces había adquirido un aprendizaje y habilidades orientadas a la observación de una persona mayor. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí hay un proceso de aprendizaje social, ¿verdad? Entonces el niño se desarrolló mediante un aprendizaje social. Él decidió seguir o ser como es el abuelo. Entonces nos damos cuenta de que estas teorías son funcionales para el proceso del aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje hablamos de un todo, no solamente hablamos de procesos académicos, sino también hablamos de valores, de formación del ser humano, entre otros aspectos. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que definitivamente hay casos muy particulares que nosotros vamos a ver de manera muy progresiva, ¿no? A lo largo de toda nuestra carrera o de todo nuestro proceso laboral. Así que vamos a continuar con el siguiente PPT y vamos a hablar ahora, chicos, de algunas otras teorías y aportes. ¿Por qué vamos a hablar de otras teorías? Pues existen otros constructores teóricos que también han aportado grandes conocimientos al ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, tenemos la teoría del desarrollo moral de Laura Skolberg. También tenemos el modelo del desarrollo infantil propuesto por Rudolf Schneider. Y además de psicólogos que van a aportar y han aportado un granito de arena a la psicología educacional. También es necesario que nosotros podamos citar autores y figuras con un peso decisivo que sembraron de conocimientos y reflexiones esta subdisciplina. Y antes de entrar al desarrollo de María Montessori, nosotros definitivamente vamos a ver un pequeño videíto orientado al proceso de la creatividad. ¿Por qué quiero hablar un poquito de la creatividad? Porque definitivamente todos los niños son creativos, pero a veces nos olvidamos que la creatividad es básicamente algo que va de la mano con el proceso del aprendizaje, algo que definitivamente es innato de cada ser humano. La creatividad no es exclusivo del campo artístico, chicos. La creatividad engloba un todo, ¿sí? Y algo que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que definitivamente aplicar. Así que les voy a poner este videíto antes de hablar un poquito de de la siguiente aportante, María Montessori, que es una de las aportantes más importantes en la educación que también tenemos y que es todavía muy relevante en la actualidad. Vamos a ver este pequeño videíto sobre cómo despertar la creatividad, algo tan importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. La capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. La gente suele asociar creatividad con arte y creatividad con manualidades, ¿no? Ay, con hacer una manualidad estamos siendo creativos. Vamos a ver, la capacidad creativa está para la vida misma, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo que puede parecer tonto, pero vamos a pensar a nivel de familia. Cuando llevamos nuestros niños al cole, ¿vamos siempre por el mismo camino? Sí. ¿Sí? Siempre, ¿no? Un día cambia de ruta, a ver qué pasa.
Normalmente las criaturas dicen, hoy, ¿por qué venimos por aquí? Y ese por qué venimos por aquí ya abre todo un proceso que es de percepción del camino, de entendimiento de la realidad, de por qué vamos siempre por el mismo lugar y algún día cambiamos, qué es lo que ese cambio provoca. Es una cosita tonta, ¿no? Pero deberíamos ir introduciendo pequeñas pautas como estas para ayudar a tener la capacidad creativa despierta y conectada. Si el ambiente siempre es la repetición de lo mismo, los roles, los caminos, los tiempos, las maneras de hacer, si solo repetimos, ¿cómo vamos a querer que se desarrolle la capacidad creativa? Y ahora en el aula lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que si en el aula, por ejemplo, están todos los niños y las niñas sentaditos mirando para una persona, que es la profesora, el profesor, ¿no? Y solo miran ahí y solo escuchan aquel discurso y solo tienen que devolver ese discurso a la hora de los exámenes, pero ¿cómo vamos a querer desarrollar capacidad creativa ahí? Si en la escuela nuestras preguntas solo piden una respuesta y esta respuesta es la correcta y única, si entrenamos para que sean así, ya de entrada te digo, no les estamos haciendo ningún favor al desarrollo de su capacidad de pensar creativamente. Crear es generar más nuevas y mejores ideas con valor. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más nuevas y mejores ideas con valor. Hay una. El aula necesita ser un ambiente polifónico. Si yo solo escucho un tipo de discurso y a una persona, pues es eso que internalizo. Pero si escucho un entorno dialógico, muchas voces, muchas maneras de pensar y de llegar a resultados de los problemas, pues ahí internalizo esa polifonía. Tengo como un cerebro social diferenciado, una inteligencia colectiva. Tengo varias maneras de entender el mundo que hace con que la mía sea más rica, con criterios y con capacidad de dar respuestas nuevas a los problemas nuevos o antiguos. No existe, desde mi manera de entender, una persona creativa y otra no creativa. Existen niveles de desarrollo de esta capacidad. Entonces, más que de querer delinear a la gente con un perfil de persona creativa, yo creo que hacemos mejor favor en las familias, en las escuelas, ayudando a que estas criaturas desde muy pequeñitas puedan ir desarrollando estos recursos internos para dar respuestas creativas a su propia vida al nivel de los problemas que enfrentan, ¿no? Muy bien, chicos. Acabamos de ver un video muy interesante sobre la creatividad. Así que les voy a pasar el enlace por el chat del Meet para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Y evidentemente, si gustan, lo pueden ver, lo pueden seguir y de repente lo pueden analizar de una manera un poco más precisa, ¿sí? Ahora sí, seguimos entonces. Tal como les mencionaba, chicos, hemos visto un videíto que nos habla sobre creatividad, sobre un proceso de ambiente polifónico, de un proceso definitivamente de aprendizaje a través de un campo dialógico, que definitivamente es muy importante también para el proceso de aprendizaje. Ahora vamos a hablar de María Montessori, un cambio de paradigma, un método que sigue siendo sumamente importante y funcional en la actualidad. Este método tiene más de 60 años y sin embargo sigue cumpliendo ciertas expectativas y sigue pues cambiando totalmente el proceso de la educación tradicional. Pero, ¿qué será el método Montessori? ¿Por qué hablamos de María Montessori? Pues definitivamente el método Montessori es considerado un enfoque educativo innovador. Este método fue desarrollado por la doctora María Montessori, que fue médico y educadora italiana, a principios del siglo XX.
Este método definitivamente se basa en la idea de que los niños son capaces de aprender y desarrollarse de manera autónoma y autodidacta, siempre y cuando se les proporcione un ambiente preparado y materiales adecuados, ¿no? Ella, en este caso, por ejemplo, este método es muy destacable, ¿no? Porque ella logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía de inicios del siglo XX. Ella transformó este proceso del enfoque educativo. Ella removió los cimientos de la pedagogía clásica, planteando un método pedagógico en el que presentaba 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. ¿Cuáles son estos pilares fundamentales? Pues definitivamente hablamos del adulto, la mente del estudiante, el ambiente preparado y los periodos sensibles, los periodos sensitivos, en los que un niño está en este proceso más receptivo a aprender nuevos conocimientos o nuevas habilidades. Cuando nosotros hablamos del método Montessori, pues hablamos de estos pilares funcionales, sumamente importantes. Primero, considerar la mente absorbente o la mente del estudiante, el adulto que viene a ser el guía, el orientador, el ambiente preparado, un ambiente que va a estar debidamente preparado con diferentes áreas para desarrollar ciertos procesos de aprendizaje mucho más específicos. Y hablamos de estos periodos sensitivos o estos periodos sensibles o las famosas ventanas de oportunidad, estos momentos en los cuales los niños están más receptivos a aprender nuevos conocimientos. Hablamos de los planos del desarrollo. Estos planos del desarrollo que establecen definitivamente conocer una mente absorbente, una mente razonadora, una mente humanística, una mente especializada. De eso nos habla el método Montessori. Nos habla de una serie de pautas importantes. También nos habla que definitivamente este método tiene ciertos principios básicos que nosotros es muy interesante conocerlo, ¿sí? Entonces, en este proceso, ¿qué quiere decir? Que definitivamente, ¿sí? Uno de los principios básicos es la autonomía. Los niños deben tener la libertad de elegir sus propias actividades, trabajar a su propio ritmo, el respeto por el niño, la autodidacta. Los niños deben ser capaces de aprender por sí mismos sin necesidad de una instrucción directa, sino más bien mediante un proceso de guía y orientación, sin intervenir en su proceso de desarrollo. También hablamos de un proceso de ambiente preparado, este ambiente que debe estar preparado para fomentar su propia independencia, su propia autonomía. Y obviamente también hablamos de que María Montessori cambió un poco esta perspectiva orientando sus materiales, estos materiales Montessori que están debidamente diseñados para promover el descubrimiento, la exploración y la importancia de este método. Es por ello que hablamos de María Montessori, fue una de las personas que removió estos cimientos, porque se cambió una perspectiva de educación tradicional a una educación innovadora. Y estos serían uno de los aportantes también muy importantes en este proceso del desarrollo de la psicología educativa, que es muy importante mencionarlo porque este método Montessori habla mucho del desarrollo de la creatividad, del desarrollo de la independencia, de la mejora de la autoestima, de la preparación para la vida. Entonces, para poder finalizar, chicos, con el tema que hemos visto el día de hoy, vamos a ver estas pautas claves de la psicología educativa. Una vez que nosotros hemos visto definitivamente este proceso de la psicología educativa, de conocer cómo funciona nuestro cerebro, de conocer definitivamente las diferentes teorías que existen, porque existen otras más, hemos podido llegar al punto que la motivación es punto clave también para poder fomentar este amor por el aprendizaje. Y un alumno motivado es un alumno más receptivo para poder adquirir nuevos conocimientos y competencias. Por esta razón, que la motivación es uno de los campos de estudios predilectos de la psicología educativa. De la motivación depende el grado de interés que suscitan las enseñanzas en el aula, el nivel de implicación del estudiante para con las tareas que debe de hacer,
Además que gracias a la motivación, el estudiante pasa a adquirir conocimientos mediante un aprendizaje significativo. La motivación no hace referencia únicamente en la predisposición por aprender en clase, sino que tiene una influencia crucial en las aspiraciones y objetivos de las personas en sus vidas. Es por ello que hablamos de que cuando nosotros hablamos de psicología educativa, hablamos de comprender este proceso, de estas estrategias que puedan motivar a los niños a aprender algo nuevo, a que investiguen, a que amen el conocimiento, a que amen lo que aprenden, en qué se desarrollan y por qué es importante aprender. Por ello que hablamos de un proceso de motivación. Así que como pauta clave de la psicología educativa, vamos a poder interactuar y vamos a poder saber que la motivación va a generar esta ayuda que el niño necesita para poder tener esta capacidad de aprendizaje que va a depender no solamente del niño desarrollarlo, sino que también de los elementos que tiene a su alrededor, del auxiliar, del docente, de los papitos. La motivación, la inspiración que un niño necesita no solamente parte del mismo, sino que va a partir del entorno que le rodea, de las personas que estamos alrededor del niño para poder incitarlo a seguir, para incitarlo a que él logre el objetivo esperado. Entonces, en pocas palabras, sabemos que la psicología educativa, ¿sí?, va a mediar mucho por el proceso de las emociones del niño, por el proceso de conocer cómo es el niño, cómo puede aprender el niño, qué necesita mi niño para aprender. Recordemos que en la primera infancia hay una atención prácticamente individualizada. Es por ello que el auxiliar de educación inicial tiene que estar más inmerso en la observación para conocer a cada uno de sus niños y saber cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus fortalezas, sus debilidades. ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy hemos visto como segundo tema, hemos visto la psicología educativa, hemos visto definitivamente que es una subdisciplina de la psicología, estudia la forma de cómo aprendemos y analiza el modo en que aprendemos. Hemos hablado un poquito de la psicología educativa para mejorar el aprendizaje. Hemos visto también algunos puntos orientados sobre las diferentes teorías del aprendizaje. Hemos visto la teoría de Jean Piaget, hemos hablado definitivamente de las etapas de la teoría de Jean Piaget, hemos visto de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, hemos visto de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, hemos visto una teoría nueva, quizás para ustedes, ¿no?, de María Montessori, definitivamente de un método que sigue siendo en la actualidad muy relevante y que definitivamente se trabaja en muchos países en todo el mundo. Y por último, hemos dado las pautas claves en este proceso de la psicología educativa, de que todo parte por un proceso de observación y también parte por un proceso de motivación por parte del auxiliar de educación y por parte de la docente de aula y obviamente de los papitos y el entorno que el niño pueda tener en casa. Así que recordemos que la psicología educativa va mucho más que solamente ver el aspecto en que aprendemos o en cómo aprendemos, sino que también ve un aspecto emocional, un aspecto integral del niño. Así que, bueno, chicos, este ha sido nuestro segundo tema. Espero verlos el día de mañana. Recordemos que mañana tenemos nuestra tercera clase, así que para mí ha sido un gusto tenerlos el día de hoy y ya mañana nos estaremos viendo.